Lecciones sobre la fe. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Romanos 1:17. La fe es entera dependencia de la palabra de Dios. Esperar que la misma palabra realice lo que dice. Existe, según eso, una justicia pronunciada por la palabra de Dios, de forma que el hombre pueda depender completamente de ella, que pueda confiar que la palabra cumpla lo que declara. Efectivamente. Y ese es precisamente el objeto del don de Cristo, al cual Dios ha propuesto para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Romanos 3:25. Puesto que Dios ha establecido a Cristo expresamente para que manifieste, declare o diga la justicia de Dios, la palabra de Dios ha sido ciertamente pronunciada, y debemos depender plenamente de ésta, esperando que obre lo dicho por ella. En otras palabras, hay justicia que podemos recibir por la fe. ¿Dónde la encontramos pronunciada? En la palabra perdón. Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Pero hay perdón en ti. 1 Juan 1:9 y Salmos 134. ¿Qué significa perdón? Ese término se compone de dos partes. El prefijo per, que significa por o para, y don, que significa donar, dar, dádiva. Es decir, perdonar. Por lo tanto, es sencillamente dar por. Para el Señor, perdonar el pecado es donar por el pecado. ¿Qué es lo que da el Señor por el pecado? Declara su justicia perdonando los pecados. Romanos 3:25. Así pues, cuando el Señor perdona, da justicia por el pecado. Y puesto que la justicia que el Señor posee es la suya propia, es evidente que la única justicia que da es la justicia de Dios. Tal es el don de su justicia. Todo hombre ha pecado. Si es que ha de ser librado, solo puede serlo gratuitamente. Y puesto que el perdón, la justicia de Dios dada por el pecado, es enteramente gratuito, ahí tenemos el don gratuito de la justicia de Dios a todos los hombres para justificación de vida. Romanos 5:18. Toda alma que pida a Dios perdón por el pecado, está en realidad pidiendo la justicia de Dios por el pecado. Todo el que pide el perdón, lo pide solamente sobre la palabra de Dios, que declara tal perdón. Y la fe es completa dependencia de la palabra para el cumplimiento de lo que ésta dice. Por lo tanto, la justicia viene por la fe. Cualquiera que pide, recibe. Has pedido muchas veces al Señor que perdone tus pecados. Es decir, le has pedido que dé por tu pecado. Pero cuando haces tal cosa, le estás pidiendo que dé lo único que Él da o puede dar por el pecado, que es su justicia. En eso consiste pedir perdón al Señor. Y efectivamente perdona, da por tus pecados, cuando así se lo pides. Dice que lo hace, y así es. Él es fiel, es decir, no falla jamás, y justo para que nos perdone nuestros pecados. Y lo que da por nuestros pecados es su justicia. ¿No le estás agradecido por la justicia que gratuitamente te da por tus pecados cuando se la pides? ¿Comprendes que la justicia por la fe es algo tan sencillo y claro como el pedirle a Dios el perdón por el pecado? Cree que se te concede el perdón por tu pecado cuando así lo pides y recibe agradecido esa justicia como el don de Dios. En eso consiste ejercitar la fe. Pero cuán cierto es que padecemos mucha aflicción y pesar a causa de nuestra incredulidad y de nuestra ignorancia respecto a cómo ejercitar la fe. ¿Tienes tu fe? Ten la fe divina. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.